El secreto del éxito. William Walker Atkinson. Capítulo 2. Espíritu. Para muchos de vosotros, el título de este capítulo os sugerirá que tiene algo que ver con espíritus, entidades desencarnadas, el alma o algo así, a lo cual se suele aplicar el nombre de espíritus. En esta ocasión, uso esta palabra en un sentido distinto. Uno de los significados de la palabra espíritu es energía, viveza, entusiasmo, ánimo, etc. Estos significados te darán idea del sentido en el que estoy aquí usando este término. En este caso, la palabra espíritu expresa la idea de la naturaleza esencial del poder universal que se manifiesta también en el hombre como centro de su ser, su fuerza y su poder esencial, de donde procede todo aquello que lo convierte en un individuo. No me estoy refiriendo a ninguna cualidad etérea, espiritual o del más allá, sino al estado de ser animado, con vida y con vigor, y esa vida y ese vigor proceden del núcleo de nuestro ser, de esa zona o plano de nuestra mente y nuestra consciencia del yo soy. Este espíritu se manifiesta en grados distintos según los individuos y también entre los animales. Es una cualidad y una expresión vital elemental, fundamental y primitiva, y no depende de la cultura, el refinamiento o la educación. Su desarrollo parece depender de un reconocimiento instintivo o intuitivo de este algo interior, del poder del individuo que se deriva de ese poder universal del cual todos somos una expresión. Incluso algunos animales parecen poseerlo. Hablando sobre el adiestramiento de los animales, un conocido escritor manifestaba la conciencia instintiva que de ese espíritu poseen algunos animales. Si ponemos dos mandriles machos en la misma jaula, veremos cómo abren la boca mostrando todos sus dientes y rugiéndose mutuamente. Pero pronto veremos que uno de ellos, tal vez incluso poseyendo una mayor dentadura, ruge de un modo distinto que lo señala como inferior al otro. No hay necesidad de lucha. Y lo mismo ocurre con los grandes felinos. Si colocas 2 o 4 o una docena de leones juntos, también sin conato de lucha, pronto verás que uno de ellos tiene la señal del jefe, con lo cual él elige su comida antes que los demás, y si lo desea, el resto ni siquiera comenzará a comer hasta que éste haya terminado. Es el primero que bebe agua fresca. En resumen, es el rey de la jaula. Cuando un domador está ante un felino que actúa raro, la actitud del animal es prácticamente la misma que la del rey de la jaula arriba mencionado, y sería poco inteligente retar su liderazgo. En la cita anterior, su autor manifiesta claramente que no siempre es el mandril con mayores colmillos el jefe, y que tampoco el rey león impone su dominio necesariamente ganando una pelea. Es algo mucho más sutil que físico, pues se trata de la manifestación de un tipo de cualidad sutil en el animal. Y lo mismo ocurre con el hombre. No siempre es el más corpulento y de mayor fuerza física el que gobierna. El líder llega a serlo en razón de esa cualidad misteriosa que he llamado espíritu, y que la gente a veces denomina carisma. Cuando dos individuos entran en contacto, se da entre ellos un forcejeo mental, por supuesto sin mediar una sola palabra. El alma sopesa a la otra mientras ambos se miran y algo sutil en cada uno de ellos conecta con el otro. Posiblemente todo ocurra en breves instantes, pero el conflicto estalla diluciado para siempre, y cada uno de ellos sabrá si es el vencedor o el vencido. Puede no haber entre ambos ninguna sensación de antagonismo. Sin embargo, parece existir un reconocimiento interno por ambas partes de que uno de ellos es el líder. Y ese liderazgo no depende de la fuerza física,
de los logros intelectuales, ni de la cultura en el sentido ordinario, sino que es la manifestación y el reconocimiento de esa cualidad sutil que he llamado espíritu. La gente inconscientemente afirma su reconocimiento de esta cualidad en ellos y en otros mediante el uso de este vocablo. A veces oímos decir que a alguien le falta espíritu o que otro tiene el espíritu muy alto. Los criadores de caballos de carreras dirán que un caballo con espíritu con frecuencia gana a otro con mayores cualidades físicas, pero con menor espíritu o menor clase. Los jinetes manifiestan que ese espíritu es reconocido por los otros caballos, los cuales se ven afectados y se desaniman dejándose vencer, aunque tal vez poseen muchas mejores cualidades físicas. Este espíritu es una fuerza vital que en distintos grados poseen todos los seres vivos, y es algo que todos podemos desarrollar y reforzar. En el siguiente capítulo veremos algunos casos de su manifestación entre las personas. Un ejemplo histórico de este espíritu en circunstancias aparentemente abrumadoras nos lo ofrece la entrevista entre Hugo, obispo de Lincoln, y Ricardo Corazón de León, en la iglesia de Rochambery. En su deseo de continuar la guerra en Normandía, Ricardo pidió a sus varones y obispos suministros y dinero adicionales, pero Hugo se negó a darle más hombres y dinero. Manifestó que aunque la sede de Lincoln estaba legalmente obligada a suministrar hombres y dinero para el servicio militar entre los 4 mares de Bretaña, la guerra de Normandía no ocurría en ese espacio y de ese modo desafió al rey. Ricardo, llamado Corazón de León, no era alguien a quien se pudiera desafiar sin consecuencias. Así, cuando llamó al obispo Hugo a Normandía, pocos dudaban del resultado. La caída del obispo era considerada un hecho. Nada más desembarcar en Normandía, 2 varones amigos suyos le informaron que el rey estaba terriblemente enfadado con él, aconsejándole que le enviase algún mensaje en tono humilde y conciliador antes de presentarse ante él. Pero el obispo se negó a hacer lo que le aconsejaban y procedió directamente al encuentro del monarca. Cuando el obispo entró, Ricardo estaba asistiendo a misa. Hugo caminó hasta él y, sin hacer caso de su gesto, le dijo: «Bésame, mi señor rey». Ricardo se volvió iracundo, sin saludarlo, pero luego, mirándolo a los ojos y sacudiendo el hombro real vigorosamente, repitió su demanda. «No te lo mereces», rugió el rey con odio e ira. «Sí», contestó Hugo, sacudiendo todavía más el hombro real. El rey gradualmente separó su mirada y bajó los ojos ante el obispo, saludándolo y besándolo debidamente. Entonces el obispo tranquilamente participó en el servicio religioso. Posteriormente, Hugo desafió de nuevo al rey en el salón del consejo, persistiendo en su negación, e incluso se atrevió a recriminar al rey su infidelidad hacia la reina. Los consejeros estaban sorprendidos, pues conociendo la fiereza y el coraje del temperamento de Ricardo, esperaban ver a Hugo muerto de un momento a otro. Sin embargo, éste surgió victorioso en la lucha del espíritu. Dice el historiador: «Por el momento el león fue domado. El rey no reconoció nada, pero se contuvo en su pasión, señalando posteriormente: si todos los obispos fueran como mi señor de Lincoln, no habría príncipe que pudiera levantar su cabeza ante ellos». Y esta no era la primera vez en que este obispo de Lincoln había vencido a un rey. Poco tiempo después de que el rey Enrique Plantagenet lo nombrara obispo, tuvo una seria disputa con el monarca. Enrique estaba en el parque Woodstock rodeado de su corte cuando Hugo se le acercó. El rey fingió no ver al obispo. Tras unos momentos de tenso silencio, el obispo, empujando hacia un lado el poderoso noble que estaba sentado junto al rey, tomó su lugar. El rey
hizo como que estaba arreglando su guante de cuero. Entonces el obispo, con alegría y ligereza, dijo: «Su Majestad, me recuerda a su primo en Falais». Falais era el lugar donde el duque Roberto, antecesor de Enrique, se encontró con Arlota, hija de un curtidor, quien le dio su hijo ilegítimo, que posteriormente sería conocido como Guillermo el Conquistador. La atrevida alusión a su ancestro fue demasiado para el rey, que perdió su aplomo, accediendo luego a los deseos del obispo. Pero, como dice Fothergill con mucha razón, sería un gran error suponer que esa voluntad se muestra en toda ocasión lejos de ello. Con frecuencia tiene tendencia a ocultarse, y no es raro hallarla escondida bajo un aspecto exterior de amabilidad. Hay hombres y mujeres que presentan una apariencia de tal dulzura que parecen no tener voluntad propia y que existen simplemente para hacer lo que sea agradable a los demás. Pero espera a que llegue el momento y su voluntad latente se revela. Entonces descubrimos una mano férrea bajo su guante de terciopelo. No hay que engañarse con ellos. Este es el secreto de la verdadera diplomacia. Talleyrand lo poseía en un grado notable y así fue un diplomático atrevido, tranquilo y exitoso. Cavour también poseía ese poder y lo usó con sabiduría. El presuntuoso y el fanfarrón carecen de él. Es un poder sutil que se resiste a aflorar a la superficie, pero en momentos de necesidad surge como una chispa dinámica arrasándolo todo ante sí. Se trata de una fuerza elemental, de un poder irresistible.